Bueno, bienvenidos alumnos. En esta clase teórica vamos a estar hablando de validación de datos, un tema que ya mencionamos un poco por arriba en clases anteriores de manera informal. Hoy lo vamos a estar haciendo un poquito más en profundidad. De todas maneras es un tema que puede llegar a abarcar un poquito más que una sola clase, así que nosotros lo que vamos a estar haciendo es abordar los conceptos más básicos para que ustedes puedan realizar algunas validaciones básicas en sus programas y después seguramente vaya a ser un tema que continúen utilizando a lo largo de su carrera y en otras asignaturas, así que vamos a comenzar. Acá tienen como siempre el material relacionado a esta teoría, ya sea el apunte teórico o el trabajo práctico correspondiente. De todas formas les recomiendo consultar los medios de comunicación habituales porque pudo haber pasado que haya nuevo material después de que este video fue grabado, así que como les dije asegúrense de que no haya nada nuevo consultando los medios de comunicación habituales. Bueno, comencemos entonces. Vamos a estar hablando de validación de datos. Lo primero que vamos a hacer es intentar discutir un poco qué es validar, ¿sí? Y si bien tenemos algunas definiciones formales sobre qué significa validar, para ponerlo en lenguaje natural, a lo que estamos haciendo referencia cuando hablamos de validar es básicamente a verificar que los datos que maneja el programa son correctos o son utilizables. Obviamente la naturaleza del dato en cuestión, de dónde lo estamos sacando, es muy importante para ver qué tipo de validaciones podemos aplicarle o debemos aplicarle o no. Por ejemplo, no es lo mismo un dato numérico que es el resultado de hacer una cuenta que la haga el programa, que entre comillas va a ser confiable porque viene de la máquina, a por ejemplo un dato que es ingresado por un usuario humano, digamos, por teclado. En ese caso sí valdría la pena quizás aplicarle algún tipo de validación, por ejemplo para ver si realmente es un número o para ver si ese número tiene sentido con lo que nosotros necesitamos y ese tipo de cosas. Pero bueno, acá tenemos la definición teórica formal, digamos, de qué es validar un dato. Y como dice acá la transparencia, es un proceso mediante el cual se asegura que los datos manejados en un programa son admisibles para su utilización. Obviamente es una definición muy general porque validar un dato puede significar un montón de cosas o puede haber muchas formas de validar un dato dependiendo de lo que yo necesite para mi programa. Bien, acá abajo tenemos algunos tipos de validación comunes, los más comunes. Entre ellos tenemos al chequeo de tipos, que es verificar que el dato que estamos procesando es del tipo esperado. Por ejemplo, lo que decíamos recién, si necesitamos un número para nuestro programa, por ejemplo porque leemos una edad, una validación posible sería chequear que ese dato es realmente un número y no es un carácter, por ejemplo. También podemos hacer chequeos de rango o de restricción, que es verificar que ese dato es un valor admitido dentro del dominio del problema. Bien, acá ya estamos hablando del dominio del problema en específico. Por ejemplo, si necesitamos que el usuario nos ingrese por teclado una nota de un examen, el dominio de ese problema o de ese dato en particular va a ser seguramente un número del 1 al 10. Si me dan una nota 11, en ese caso habría un error de validación no porque el tipo sea incorrecto, sino porque el rango del dato es incorrecto. Bien, de restricción también se pone ahí porque puede ser que sea dentro de un conjunto de datos posibles, sino de un rango. Y el ejemplo que se puede citar con eso es el de ingresar un día de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, etc. En donde ahí no es un rango válido el que tenemos, sino que es un conjunto limitado. Pero bueno, la forma de validar eso es bastante similar, si bien puede haber alguna diferencia menor desde lo técnico dependiendo del lenguaje de programación que estemos utilizando, más o menos la idea es la misma, así que se cuentan como un mismo grupo o subconjunto de tipos de validación. Después tenemos algunos chequeos más que son un poquito más avanzados y no vamos a utilizar en esta asignatura. Pero bueno, me pareció interesante que aunque sea lo mencionemos para saber que existen otras cosas además de lo que nosotros vamos a ver. Yo les puse acá por ejemplo el chequeo por referencia cruzada, que se refiere a verificar si un dato es un valor admitido, pero mediante una referencia o código externo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este es el típico caso cuando por ejemplo un sistema tiene que validar si un código postal es válido o no, o un código de país es válido o no. En ese caso el dato es un índice o un código que se puede consultar. Por eso hace referencia a referencia cruzada, el tipo de chequeo. Pero bueno, de todas formas no se preocupen demasiado por entender específicamente estos tipos de chequeo que vienen después, porque como les dije, no los vamos a utilizar en la asignatura, se los pongo solamente para que vean que existen varias formas de validar. El último que tenemos acá es el chequeo de consistencia, que se refiere a verificar que el dato es consistente con lo que representa. Por ejemplo, si estamos hablando de un envío, ¿sí?, de alguna empresa de compra por internet, alguna famosa que ustedes conozcan, en ese caso, para poner un ejemplo, la fecha de entrega del envío no podría ser anterior a la fecha en que fue despachado.
¿no? Sería ilógico que sea así. Por eso se habla de chequeo de consistencia de datos. El dato puede ser del tipo correcto, puede estar adentro del rango correcto, pero puede ser inconsistente desde la lógica. Entonces también se pueden hacer validaciones desde ese punto de vista. Bueno, como ven ahí, al final hay otros tipos de validación. Estos no son los únicos, pero nosotros no los vamos a abarcar en la asignatura. Si a alguno le interesa investigarlo, lo puede hacer. De todas formas, seguramente a lo largo de la carrera vayan viendo nuevos tipos de validación. Bueno, acá tenemos entonces resaltados los dos tipos de validación que nosotros vamos a hacer énfasis en esta asignatura, Introducción a la Programación, porque los vamos a estar utilizando en la práctica. Y son los chequeos de tipos, o sea, verificar que el dato que nos importa sea del tipo correcto o del tipo que estamos esperando. Y el chequeo de rango o restricción, es decir, que ese dato esté dentro de los valores admisibles por el programa según lo que nos pida el dominio del problema que estamos resolviendo, ¿no? Habiendo explicado qué es la validación, vamos a hablar brevemente de por qué es tan importante y por qué es uno de los temas más básicos que cualquier desarrollador debería conocer hoy en día, porque todos los sistemas, me atrevería a decir, necesitan en algún momento validar datos. Acá tenemos entonces la importancia de validar. Yo puse 4 que me parecían las más interesantes, obviamente se pueden listar un montón más y para los que quieran profundizar de nuevo pueden consultar la bibliografía. Pero a grandes rasgos es importante validar por la corrección, que hace referencia obviamente a que el programa funcione como se espera correctamente, a la robustez del programa, es decir, que nuestro software no colapse ante casos inesperados, el típico pantallazo azul de Windows o un mensaje de error con la cruz roja cuando el programa explota porque el usuario hizo algo que el programa no esperaba o el código no contemplaba. Después tenemos la integridad de los datos, que se refiere a que, bueno, quizás el programa ante un dato inválido no explota, digamos, no tira un error, pero permite almacenar datos que no son confiables o tienen algún error, ¿no? Entonces a eso se refiere la integridad de los datos. Es importante validar para preservar la integridad de los datos. Y por último, tenemos acá la seguridad, que es un tema no menor, que básicamente nos dice que es muy importante validar datos de entrada, sobre todo que vengan del usuario, para evitar vulnerabilidades relacionadas a la validación de entrada, como pueden ser diferentes tipos de ataques como buffer overflow, inyección ya sea de SQL o de código, bueno, un montón de cosas más que ustedes seguramente vayan a ver en la materia de seguridad o alguna relacionada a esa. Por el momento no importa, nosotros no vamos a ahondarnos en ese tema de seguridad, pero es importante saber que el no validar puede llegar a tener implicancias desde el punto de vista de la seguridad de nuestros sistemas. Obviamente todo esto que estamos mencionando, para nosotros que recién estamos empezando a programar y los programas que estamos haciendo son cosas muy simples en Python, un programa de terminal de comandos que no tiene demasiada relevancia, son más unos juguetes al principio que programas reales, es importante ya tenerlo en mente desde ahora, porque a medida que ustedes vayan avanzando en la carrera empiecen a construir programas y ya sistemas más parecidos a lo que van a hacer en el día a día como profesionales, este tema de la validación les va a volver a la memoria y van a decir, bueno, ahora sí, ahora entendí por qué era tan importante. Así que por el momento me van a tener que creer, pero créanme que más adelante van a agradecer haber entendido esto ahora ya desde entrada de la primera materia de programación que tienen en la carrera. Así que bueno, ahí tenemos entonces por qué es importante validar. Ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es importante. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, de una manera muy simplificada para nosotros, validar va a ser tener código específico que se encarga de realizar la validación que necesitemos. Bien, nada más que eso. Es código, no tiene nada diferente al código que ya venimos haciendo, nada más que tiene el propósito de validar datos. Bien, o sea, no aporta al algoritmo de resolución de problemas, sino que valida los datos que necesita ese algoritmo. ¿Está bien? Pero sigue siendo código como cualquier otro. ¿Dónde se pone ese código? O sea, ¿dónde se codifica la validación? Bueno, eso ya depende de las necesidades del problema en particular, pero en general acá tenemos dos opciones que son las que nosotros vamos a manejar en la práctica. La primera y la más sencilla es validar inline, o sea, validar ahí mismo en el código. Y esto se usa generalmente cuando es una condición muy simple. Por ejemplo, acá en el código que ven tenemos un if, una estructura condicional, que está preguntando si la edad, que es una variable, obviamente esto está sacado de contexto, es mayor a 110. Si la edad es mayor a 110, para este programa ese dato va a ser inválido y en este caso eligió imprimir un mensaje que dice edad inválida. Obviamente siempre recuerden que lo que hace el programa al detectar un dato inválido depende de ustedes, ¿sí? Depende de sus necesidades. A veces bastará con imprimir un mensajito como en este ejemplo muy simple, otras veces habrá que hacer otras cosas más complejas, ¿sí? Ya sea reintentar una lectura de un dato, mostrar un cartelito en pantalla o lo que requiera el programa, ¿bien? La segunda forma que tenemos de codificar validación es utilizar una función.
las típicas funciones propias que ya conocimos, que dimos ahí casi al principio de la materia. Y esta alternativa es un poquito más prolija, ¿sí? Porque trae a colación el tema de modularizar el código. Bien, no tenemos código de validación suelto por nuestro programa, sino que hay funciones que se encargan específicamente de validar. Acá tenemos una función que hace exactamente lo que hacía el anterior, bueno, no exactamente el código, pero sino que cumple la misma función. En este caso se llama edad válida, recibe como parámetro un número que se llama edad, ese parámetro, y retorna verdadero si edad es menor o igual a 100. En caso contrario, retorna falso. Bien, tengan en cuenta que este código es súper simplificado y sacado de contexto simplemente para ilustrar las dos variantes de dónde poner validación, porque si se ponen a mirar en detalle este código le van a encontrar algunos problemas, ¿no? Porque por ejemplo en la función se admitiría una edad negativa, lo cual sería incorrecto, ¿no? Pero no se fijen en eso. Fíjense por ahora en este ejemplo simplificado y sacado de contexto solamente en que las dos opciones para validar es hacerlo ahí mismo en el programa, que dijimos lo vamos a hacer solamente cuando la condición es extremadamente simple y no requiere ensuciar, digamos, entre comillas, demasiado el código. Y en cualquier otro caso, y siempre que ustedes se sientan cómodos de hacerlo, lo recomendable es usar una función, ¿sí? Para mantener el código modularizado lo más limpio posible. Bien. Bueno, hasta acá validación, más o menos vimos qué es, por qué es importante, cómo se implementa. Lo que vamos a hacer ahora es charlar un poquito en detalle de lo que sería la validación de entrada específicamente. No validación de cualquier dato, sino la validación de entrada del usuario. O sea, los datos que tienen como origen un humano. Bien, esos datos que le pedimos ingresar por teclado al usuario, por ejemplo, en los trabajos prácticos, bueno, esos son datos de entrada. ¿Por qué está esta distinción? Bueno, porque puede haber datos a validar que no son específicamente de entrada, ¿sí? Como pueden ser el parámetro de una función. Bien, entonces, como dice acá la transparencia, a la acción de que el usuario ingresa datos en nuestro programa se lo suele llamar data entry si lo buscan en la bibliografía. Y básicamente hace referencia a eso, ¿sí? Cuando el programa toma datos desde una fuente humana, sea leyendo desde una terminal de comando como venimos haciendo nosotros, o cuando le pedimos llenar un formulario, o cuando hace clic en determinada zona de la pantalla, etc. Bien, recuerden que todo este tema de validación no se aplica específicamente o no se aplica solamente, digamos, a Python y a los programas que estamos haciendo, sino que es un concepto que abarca toda el área de programación en general. Bien. Eso es data entry. Ahora, validación de entrada específicamente hace referencia justamente a que todo dato obtenido desde la entrada de usuario debe ser validado. ¿Sí? Debe ser validado, no importa cuán trivial sea, no importa cuán tonto nos parezca ese dato o esa acción de ingresar el dato, siempre tenemos que validarlo. Para enfatizar este punto, acá hay una cita de una ley de Murphy, quizás alguno la conozca, que dice que es imposible hacer todo a prueba de tontos porque los tontos son muy ingeniosos. Básicamente hace referencia a que uno no puede imaginarse cómo el usuario va a interactuar con nuestro sistema. Bien, cuando uno es el programador del sistema, sabe cómo funciona, entonces tiende a utilizarlo de una manera, consciente o inconscientemente, que no va a afectar su funcionamiento o quizás no va a contemplar todas las posibilidades de cómo utilizarlo. Entonces, es muy normal encontrar, ustedes lo van a empezar a descubrir cuando empiecen a hacer programas reales que usen usuarios que no son ustedes mismos. Y van a ver que los usuarios rompen su programa utilizándolo de maneras que ustedes ni siquiera se pudieron imaginar, ¿sí? Por eso también hay otras disciplinas y técnicas que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera, como son el testing. Pero bueno, no nos metamos en eso porque es materia más avanzada. Lo importante a recordar de esto es que el usuario no se tiene por qué comportar de la manera que nosotros lo imaginamos, así que nuestro código tiene que ser capaz de contemplar esos casos especiales. Bien. Entonces, vamos a ver algunas consideraciones al momento de realizar entradas. Como decíamos recién, acá está marcado, dice no confiar en el usuario. Porque si hay alguna forma en que el usuario puede ingresar mal un dato, ya sea por ejemplo si le pedimos un número, poner una letra, poner un guión bajo, o hacer algo que nosotros no esperamos, ya sea por error o por malicia, como dice ahí, entonces esa posibilidad debe ser contemplada por nuestro código. De nuevo, no importa cuán trivial o tonto parezca, siempre hay que contemplarlo. Una posibilidad, sí, para reducir el margen de error o la posibilidad de explotar una vulnerabilidad de nuestro sistema, como dice ahí, es restringir la posibilidad de hacerlo mal. Podemos minimizar el error humano restringiendo la forma en que el usuario ingresa los datos en nuestro programa. Como dice ahí en la transparencia. Obviamente esto es difícil de hacer en los programas de terminal de comandos como los que nosotros estamos haciendo en Python para las prácticas, pero para que se entienda bien acá hay un ejemplo típico que es el de leer la fecha de nacimiento del usuario.
Fíjense las tres alternativas que tenemos acá en la izquierda. Hay simplemente un campo en el que el usuario ingresa lo que quiere. ¿Sí? Esto no es recomendable y creo que con todo lo que venimos hablando se debería entender por qué, ¿no? Porque fíjense que acá no hay nada que me indique cuál es el formato de la fecha que está esperando el sistema. O sea que yo acá podría poner una fecha numérica separada con barras o una fecha numérica separada por guiones, el mes primero, el año primero, el mes en el medio, podría cambiar el orden de eso, o podría escribir la fecha con palabras, por ejemplo 8 de enero de 1987. No hay nada que me indique cómo ingresarla, la fecha o el dato que me está pidiendo el sistema acá. Entonces esto lo que está haciendo es ampliar la posibilidad de error, ¿no? Que es lo que estaba haciendo referencia esta parte anterior de la transparencia. Fíjense, una alternativa siguiente a esto sería algo como particionar la entrada, por ejemplo, de esa fecha en día, mes y año. Y esta vez sí ya es más explícito porque fíjense que me dice DD, MM y 4Y, haciendo referencia a que el día van a ser 2 caracteres numéricos, el mes 2 caracteres numéricos y el año 4. Y obviamente es un poco mejor que el anterior, pero aún así tiene sus problemas, porque fíjense que yo dije caracteres numéricos, pero acá en ningún momento me está diciendo que esto es un número. Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero es obvio, es una fecha, va con números, son 2 letras, ¿qué vas a poner ahí? Bueno, justamente a esto hacíamos referencia antes cuando decíamos, no importa cuán trivial parezca, cuán tonto parezca el posible error, siempre hay que contemplarlo, ¿bien? Porque no contemplarlo implica todo lo que decíamos hoy, que nuestro programa pueda dar error ante alguna situación inesperada o que tenga algún problema de seguridad y ese tipo de cosas, ¿bien? Por último, acá en la derecha tenemos la evolución de este caso que quizás muchos ya conozcan si por ejemplo se registraron en alguna página web. Vieron que al momento de poner una fecha, ustedes hacen clic en este icono de calendario y les abre un calendario real en el que eligen a mano el día, el mes y el año y se autocompleta este campo. Ustedes no tienen la posibilidad de tipear algo con el teclado ahí. Bueno, ese sería el sumum de este caso, ¿no? En donde el usuario simplemente elige la fecha, no puede tipear, o sea, el error se reduce al mínimo, ¿bien? Después van a ir aprendiendo que aún así el usuario puede hacer cosas mal acá, pero bueno, como decíamos antes, eso va a ser tema de otra asignatura. Pero lo que me interesa que se queden de este ejemplo es este concepto de se puede restringir la posibilidad de que el usuario haga mal las cosas. Obviamente nunca nos vamos a salvar de validar el dato desde el lado de nuestro código, pero bueno, se pueden hacer algunos truquitos como los que vimos en este ejemplo para reducir la cantidad de validaciones. ¿Bien? Bueno, otra consideración importante a la hora de validar es informar al usuario. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando se requiere tomar un dato desde la entrada, ¿sí? Cuando el usuario tiene que ingresar un dato en el sistema, siempre uno como programador tiene que ser explícito con el formato y los valores que se esperan que el usuario ingrese. A su vez, cuando se detecta un error, o sea, cuando el usuario pone un dato que no es válido, se le tiene que indicar claramente cuál fue el dato que puso mal y por qué lo puso mal. De nuevo, con un ejemplo se entiende bien claro. Disculpen que la imagen no tiene demasiada resolución, pero no importa, yo les cuento lo que están viendo. Acá hay un campo que dice número telefónico, ¿bien? Y el usuario puso el valor 434-343-3423, o sea, puso su teléfono celular con guiones. Y fíjense qué pasó acá, el sistema le marcó con rojo, le puso fondo rojo al campo, indicando que fue ingresado incorrectamente o que el dato que ingresó es inválido, y con un mensajito, en este caso acá hay un pop-up flotante que le dice, este campo solamente tiene que contener números. A eso estamos haciendo referencia cuando decimos informar al usuario qué dato puso mal y por qué lo puso mal. Obviamente esto no es el ejemplo perfecto, siempre se podría hacer mucho más claro, incluso indicarle cuál es el formato de número telefónico esperado en este caso antes de que el usuario pueda ponerlo mal, o directamente no permitirle tipear cosas que no sean números, pero bueno, ahí ya estamos hablando de tecnologías y técnicas específicas de programación, con lo cual no nos vamos a meter ahí. Lo que nos interesa de nuevo es hablar de validación en general, ¿bien? Bueno, y por último, y no menos importante, cuando estamos hablando de validación de entrada, hay que tener en cuenta la reiteración de errores. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, a que el usuario puede ingresar un dato inválido más de una vez. Les voy a proponer un pequeño ejercicio para el que le interese hacerlo. Acá tenemos un código muy chiquitito, son 6 líneas. Es más, le diría 3 líneas porque tiene un comentario y 2 líneas en blanco, que lo que hace es leer un número de teclado, en este caso es un número entre 1 y 10, como dice ahí el mensajito, y valida que ese número esté justamente entre 1 y 10, y si es inválido le pide ingresarlo nuevamente. Como ejercicio les decía, yo les propongo ponerle una pausa a este video y que piensen qué problema tiene este código. Bien, piensen en qué podría pasar si el código del programa fuera así como está en pantalla.
Bueno, espero que lo hayan intentado pensar. Ahora yo voy a decir cuál es el problema, pero bueno, de nuevo, si no lo hicieron, pausen el video e intenten razonar por qué este código podría llegar a tener problemas. Bueno, va la solución. ¿Qué pasa con este código? Vamos a seguirlo línea a línea. En la línea 1 hay una variable número. Le pedimos al usuario ingresar un número cualquiera, lo transformamos a entero. Bien, acá tenemos el primer problema, y es que estamos asumiendo que el usuario no ingresó un carácter. Pero bueno, eso es un problema menor. Si lo detectaron bien, si no, no se preocupen. Hay algo que es más grave y me parece que más importante para el tema que estamos viendo de validación. Fíjense, en la línea 3, donde está el if, ¿sí? El if está bien, está diciendo si el número es menor a 1 o mayor a 10, significa que es inválido. Entonces lo que hago es pedirle de nuevo que reingrese el valor. El mensaje de nuevo está bien, fíjese, se está informando al usuario, ojo, pusiste un valor inválido, que era lo que decíamos hoy, y también te digo cuál es el formato y el rango esperado, o sea, un número entre 1 y 10. Eso está perfecto, le estoy informando todo al usuario. Pero pensemos qué pasa si en esta línea 4 el usuario en este input vuelve a ingresar un número equivocado, por ejemplo el 11. ¿Qué pasa? Así como está, se lee el 11, la variable número queda con el valor 11 y el programa continúa. ¿Sí? Acá en este comentario que dice procesamiento del dato leído significa que el programa hará lo que tenga que hacer con ese dato. El problema, entonces, es que el programa está procesando un dato que es inválido. Bien, las consecuencias de esto pueden ser triviales o pueden ser fatales. Como vimos hoy, hay diferentes consecuencias, ¿no? Pero lo importante es que este código tiene muchos problemas. Entonces, cuando estamos leyendo datos de entrada, es importante contemplar la reiteración de errores, como decíamos hoy. Entonces, como consecuencia, ¿qué pasa? La estructura condicional simple, o sea, el if, no sirve como método de validación de entrada. ¿Sí? No sirve como método de validación de entrada. En su lugar, se debe utilizar la estructura iterativa condicional, para el caso de Python va a ser while, y como condición tenemos que usar el estado de la validación del dato en cuestión. Bien, entonces acá tenemos una segunda versión de ese código, que justamente cambia ese aspecto que menciona la transparencia, que es el usuario puede volver a ingresar el dato mal cuantas veces quiera. Entonces, para contemplar eso, yo cambio el if por el while. Fíjense que ahora dice, mientras el número sea inválido, o sea menor a 1 o mayor a 10, voy a decirle de nuevo, el valor ingresado es inválido, por favor ingrese un número entre 1 y 10. Bien, esto se puede repetir cuantas veces quiera y va a terminar, ¿sí? La condición de corte es que el número sea válido, ¿sí? En este caso, más allá de que sigue teniendo el problema de que no valida el tipo, lo importante, lo que me interesaba que vean en este ejemplo particular, es esta cuestión de la reiteración de errores que hay que tener siempre en cuenta al momento de leer un dato desde teclado, ¿bien? Entonces acá está lo que decíamos, al utilizar una estructura repetitiva condicional teniendo el resultado de la validación como condición de corte, el programa le puede pedir al usuario reingresar el valor incorrecto cuantas veces sea necesario hasta que el dato en cuestión sea válido. Bien, lo mismo que decíamos hoy. Así que bueno, ahí tenemos un pantallazo general de lo que es la teoría de validación de datos. Vamos a ver un breve resumen para repasar todo antes de terminar. Entonces recordemos que hay que validar todo dato susceptible a error o a inconsistencia, ya sea un parámetro de una función o un dato ingresado por el usuario. ¿Sí? En ambos casos siempre hay que validar. ¿Qué vamos a validar en particular en esta asignatura? O los programas que hagamos para esta asignatura van a ser el tipo y el rango. No vamos a validar otras cosas por el momento. Y cuando estamos hablando específicamente de datos ingresados por el usuario, o sea, validación de entrada, hay que contemplar errores reiterados en el ingreso, ¿sí? Como decíamos recién, no asumir que el usuario en el segundo intento va a poner el valor correcto, o sea que como consecuencia el if ya no me sirve para este caso en particular. Y por último, siempre informar al usuario, ¿sí? Cuál es el formato o el rango o los valores esperados del dato que está ingresando y ser claro cuando se cometió un error y tiene que reingresarlo. Bien, entonces con eso terminamos la teoría de validación de datos. Como siempre les recomiendo consultar la bibliografía que está referenciada. Sobre esto hay un trabajo práctico específico de validación de entrada, creo que se llama. Pero bueno, ya serán cuestiones que iremos viendo durante las prácticas. Así que acá termina esta clase. Cualquier duda, como siempre, utilicen los medios de comunicación de la asignatura y nos vemos en la próxima.